Bueno, a esta hora voy a conversar con Ingrid Betancourt, quien me acompaña esta mañana desde Colombia, una entrevista para Venezuela en exclusiva. Buenos días y bienvenida, Ingrid. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Sheila, un placer para mí, mil gracias por la invitación. Por favor, fíjese, yo pensaba comenzar de otra manera, pero en este momento, al menos a la hora que estamos grabando esta entrevista, acaba de salir una decisión del Consejo Nacional Electoral de su país, en donde entiendo no le revocan la candidatura a las presidenciales. ¿Eso quiere decir que sí va a participar usted en las elecciones? Eh, nosotros, es decir, es una coyuntura un poquito contradictoria porque habíamos tenido una solicitud de revocatoria por parte de enemigos políticos y lo importante de esta decisión de la Corte del Consejo Nacional Electoral es que dejó sin fundamento todas las alegaciones jurídicas que eran obviamente temerarias y maliciosas. Pero el fundamento de esta solicitud era ponernos a nosotros en una situación de tener que defendernos ante la opinión pública, explicar que eso no era cierto, etcétera. Y eso iba por su lado. Así que todos los argumentos nuestros, la justicia los acogió en su totalidad. Pero paralelamente, el partido tomó la decisión de retirar la candidatura para poder apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández. Y esta decisión se fundamenta en el hecho de que necesitamos para el Partido Verde Oxígeno, es muy importante, ha sido nuestra misión desde el inicio de esta contienda electoral, lograr que pase un candidato de centro a segunda vuelta. Y esto obviamente no se logra si el centro no se une. Hay varios candidatos de centro. En este momento, el que va liderando las encuestas y el que tiene un vector de ascenso es el ingeniero Rodolfo Hernández, y esa es la razón por la cual decidimos apoyarlo ya para estar seguros de que podemos garantizar que esa aspiración le dé a Colombia una opción de un candidato de centro en segunda vuelta que se oponga a uno de los otros dos candidatos que están punteando, lo más probable que sea Gustavo Petro. Ahora, Ingrid, el centro y la derecha llevan, diría yo, instalados en el poder durante un buen tiempo de la vida republicana de Colombia, ¿no? Y fíjese que Colombia es el único país en Sudamérica donde la izquierda no ha llegado al poder. ¿Por qué? A ver, la lectura es un poquito más complicada que esto. La izquierda ha llegado al poder, pero dentro de un esquema de, primero, Frente Nacional en su época, pero hoy en día dentro de un esquema mucho más perverso, que es un andamiaje de corrupción. Es decir, en Colombia lo que no ha sucedido hasta ahora, desde los 200 años que tenemos de ser una república, es haber logrado que no se haga fraude en las elecciones. O por lo menos si se hace fraude en las elecciones, que el candidato victorioso no dependa de ese fraude. Y eso tanto a Congreso como a Presidencia de la República. En los últimos años, las huestes que nosotros llamamos maquinarias, que son organizaciones realmente delictivas enquistadas en los partidos tradicionales, mueven los votos de varias maneras. Uno, comprando el voto, eso es fraude. Otro, comprando jurados, es fraude. Otro, interviniendo en los programas de ordenador, que es la modalidad más reciente, y eso también es fraude. Esto ha sido endémico en el país, ha sido parte de la historia de nuestra nación. Por lo tanto, aquí en realidad las ideologías no valen. Con tal de tener una maquinaria, tú te puedes disfrazar de izquierda a derecha, y si tienes suficientes votos comprados, pues logras tu cometido. Esto es lo que el centro hoy en día trata de reventar. Es decir, un sistema en las cuales con discursos diferentes, con caras diferentes, se vuelven y se reagrupan estas huestes delictivas dentro de la política y permiten que permanezca este sistema con los mismos actores. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de Gustavo Petro. Gustavo Petro es obviamente un hombre de izquierda que sale de la guerrilla, que tiene una ideología mucho más social, y de alguna manera en ciertos puntos nosotros nos identificamos con esos postulados de justicia social. Pero Petro, para llegar a la presidencia, se ha unido a todas estas fuerzas tradicionales. Ahí están
personas que han transitado por todos los gobiernos de derecha e izquierda durante todos los últimos 30 años. Están personas que tienen procesos de investigación ante la justicia por lavado de activos, por fraude electoral, por también agenciamiento de secuestros. Está también ahí gente cercana al paramilitarismo, gente cercana a las guerrillas. Es decir, ahí tenemos una nueva formulación de lo mismo. Del lado de Gustavo, de Fico Gutiérrez, de Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha y de la extrema derecha, tenemos lo mismo. Es decir, tenemos un candidato que quiere ser diferente al presidente actual, no lo logra, porque evidentemente es producto de esas mismas fuerzas, pero ahí están todo lo mismo, es decir, están maquinarias, lo que nosotros llamamos maquinarias de derecha. Entonces, en este momento tenemos maquinarias de derecha con Fico, maquinarias de izquierda o de liberales con Petro, y lo que nosotros queremos en el centro, y el centro no ha llegado todavía al país, a regir los destinos del país. Es decir, una fuerza que logre desligarse de las ideologías, que coja lo bueno de la izquierda, lo bueno de la derecha desde el punto de vista programático, pero que rompa con los esquemas de fraude electoral y por lo tanto de una gobernabilidad que está fundamentada sobre la corrupción, es decir, repartiendo... ¿Tiene posibilidad, Ingrid, el centro en este momento de convertirse en una opción real de poder en una Colombia tan polarizada? Pues eso, realmente lo que es extraordinario en este momento, y es que vemos que el candidato Rodolfo Hernández está subiendo las encuestas, está a muy pocos puntos de ganarle a la derecha tradicional, y eso en Colombia sería ya de hecho un hecho histórico, es decir, que quienes lleguen a segunda vuelta sean por un lado una izquierda radical y por otro lado un centro, es decir, que sale de la contienda política, de las posibilidades de llegar al gobierno, la derecha y extrema derecha que vienen manejando el país desde hace 30 años. Ahora, el hecho, sí, según todas las encuestas, al menos en la primera vuelta, es posible que Gustavo Petro pudiese convertirse, en primera y si gana la segunda vuelta, en el primer presidente de izquierda de su nación, de Colombia. Y tomando en cuenta su vida, Ingrid, usted estuvo secuestrada casi 6 años. Yo me pregunto si le teme ser gobernada por alguien que perteneció a la guerrilla. Esa no es mi preocupación principal. Yo creo Mm. que yo he estado apoyando el proceso de paz en Colombia y pienso que es muy importante que personas que han estado en la subversión por ideas políticas, no por narcotráfico, y esto hago la diferencia porque en Colombia todo eso es muy turbio, Ujú. pero por ideas políticas puedan llegar a tener una influencia política y llegar a la presidencia. Es decir, eso es parte de lo que yo creo, yo soy una demócrata, pienso que eso es lo que nosotros pactamos en el acuerdo de paz y es una de las pocas cosas que me agradan de esta situación. A mí lo Mm. que no me agrada de Gustavo Petro es lo siguiente. Uno, las personas con las cuales se unió, porque es gente muy comprometida con el narcotráfico, con la corrupción en la política, personas que hacen parte del pasado, de un pasado muy negro en Colombia. Eso es lo primero, es decir, corrupción para mí es el enemigo público número uno y Petro hoy en día representa esa corrupción. Segundo, un programa que en vez de ser progresivo nos va a llevar hacia atrás. Él está planteando fórmulas primero de nacionalización, por ejemplo, de la salud o de las pensiones. Mm. Nosotros ya probamos eso en Colombia, nosotros ya tuvimos nacionalizadas la salud, las pensiones y fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Porque estaban los corruptos, que se robaron todos los fondos y los ahorros de los pensionados y de los fondos destinados a la salud. Lo que quiero decir con esto es que yo no soy, es decir, yo no estoy en una camisa de fuerza ideológica. A mí no me importa si las cosas son privatizadas o nacionalizadas. Yo lo que quiero es que los colombianos tengan una solución efectiva a sus problemas. Y hemos visto que en Colombia, mientras tengamos el andamiaje de corrupción, darle al Estado privatizar las funciones de servicio público es un gran riesgo y ha sido una gran equivocación. Nosotros tuvimos en los años 80 que salir de ese esquema, precisamente porque estábamos en una situación donde Colombia tenía unas deudas faraminosas y esto era debido a la corrupción, a lo que se robaban de pensiones, de salud y obviamente de infraestructura, de educación, que eso sigue sucediendo. Entonces, hasta que nosotros no limpiemos eso, es decir, estos sistemas no van a mejorar.
Pero aún más, un ingrediente, si nosotros tenemos la posibilidad de tener servicios en los cuales hay una competencia de lo privado, mejoramos los servicios. Fíjate que, por ejemplo, en Colombia, el sistema de salud es uno de los mejores, es el mejor que hemos tenido en nuestra historia, con una cobertura del 98% de nuestros ciudadanos y del 96% de todas las enfermedades crónicas diagnosticadas. Esto no se tiene en Estados Unidos. Esto es uno de los mejores sistemas en el mundo, con muchas deficiencias todavía que se pueden mejorar. Tenemos colas largas, esperas, esto tiene que ver más con el número de especialistas, etcétera. Pero es decir, privatizar o nacionalizar, el tema no es ese hoy en día, es cómo logramos darle a nuestros ciudadanos eficiencia en los servicios. Entonces, el tema de Gustavo Petro, de sus propuestas de levantar aranceles, por ejemplo, él dice, no, es que yo voy a subir los aranceles. Colombia ya lo trató. Vivimos en un espacio cepalino durante los años 70 y 80 y la realidad es que las fronteras colombianas, que son inmensas, no las podemos controlar. Subimos los aranceles y nos inundamos de contrabando. Ya lo hemos vivido. La única manera que nosotros tenemos para poder competir en el exterior es con productividad y competitividad. Y esto no depende de los aranceles. Son medidas populistas que no nos dan ningún resultado. Fíjese, Ingrid, yo la escucho hablar, estamos hablando del tema político y electoral, y usted pudo haber tomado el camino de alejarse de la política, distanciarse por lo que vivió, y no lo hizo. Está aquí conversando conmigo, está inmersa en todo lo que es la diatriba electoral, presentó incluso su nombre para las presidenciales, lo retiró, está apoyando ahorita a Hernández. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué Sí, quizás no se alejó usted, ¿no? De esto después de lo que vivió? Le robaron parte de su vida, 6 años. sí, Gili, mira, la verdad yo tuve un retiro espiritual, si se quiere, de Mm. muchos, muchos años. Yo salgo de la selva en una situación muy traumática, personal, de tener que volver a reconstruir mi identidad y sobre todo volver a reconstruir mi familia. Cuando a mí me secuestran, mis hijos están muy jóvenes, son niños, adolescentes y niños, 16 y 13 años, pero cuando yo vuelvo son adultos. Y esa relación de madre la tuve que volver a reconstruir porque yo no tenía los archivos históricos de mis hijos, es decir, esos 6 años que eran la mitad de la vida de cada uno, pues yo no había estado ahí, yo no sabía cuáles eran sus amigos, sus gustos, sus inquietudes, sus miedos. Ese trabajo me tomó 14 años, 14 años, reconstruir a mi tribu, a mi familia, volver a ser la mamá presente con mis hijos, con mis nietos, la hija presente con mi mamá, que dio una pelea extraordinaria por sacarme de la selva, en una gratitud con mi familia muy fuerte. Cuando yo termino ese trabajo, eh, siento en mí la necesidad de apoyar a mi país. Y lo digo desde una perspectiva, obviamente, muy personal. Cuando se firme el acuerdo de paz con las FARC, yo digo, listo, ya me puedo retirar, no hay, ya, lo que yo quería que se hiciera se logró. Vamos a salir de la guerra, de la violencia, vamos a poder trabajar contra la corrupción y yo veía liderazgos en contra de la corrupción muy fuerte. Pero ¿qué sucede? Perdemos el plebiscito, llega un gobierno de derecha que ha sido el epítome de la corrupción. Hemos tenido escándalos de corrupción cada mes. Ha sido un desbarajuste con una crisis social, con una pandemia en la cual la gente salió a la calle a protestar. Y ahí frente a esa situación, pienso, bueno, de pronto es el momento de venir a contribuir. Y la única razón de estar de nuevo en la política es amor por Colombia, esa es la realidad. ¿Qué Es le decir, dijeron sus hijos? ¿qué dicen mis hijos? Sí. Ah, no, a ellos no les gusta que yo esté acá. No les Ujú. gusta que esté acá. Al mismo tiempo, creo que también han pasado por una transición en su reflexión de estar muy en contra. Ahora, estar muy cómplices, acompañándome y de alguna manera sintiendo que mi hija me dijo ayer, por ejemplo, una cosa que fue importante para mí. Me dice, mamá, me siento orgullosa de lo que estás haciendo. No importa que el objetivo
no se haya cumplido porque hay algo mayor que el objetivo, que es la intención y el camino recorrido. Y la verdad, y ellos han podido ver eso porque hemos estado dateándolos con fotos, con videos, es decir, han estado muy cercanos de esta campaña. Yo he sido muy feliz en este ejercicio de contacto con los colombianos y las colombianas, de estar metida en las regiones, de ir a los corregimientos, a los pueblos más apartados y de sentir esa vibración de colombianos, es decir, de sentirnos pensando en qué es lo que hay que hacer, cómo lo podemos hacer, cómo podemos ayudar. Y el amor de los colombianos hacia este proyecto para mí ha sido es decir, ha sido una experiencia, realmente una experiencia maravillosa. Entonces eso ellos también lo valoran. Bueno, definitivamente si usted se hubiese retirado de la política, aunque se retiró 14 años, hubiese triunfado la FARC, porque la hubiese alejado de su propósito de vida. Bueno, yo no lo había visto así, pero fíjese que tienen razón. Vamos a hacer una pausa. Ingrid, la FARC le robó, le secuestró, le expropió. Es difícil buscar el verbo correcto. 6 años, un poco más de 6 años y unos días de su vida. Me pregunto si hoy en día la ha recuperado. Me va a hacer esa. Vamos a hacer una pausa y me va a responder al regreso. Ya volvemos. Bueno, sí. Estoy conversando hoy en exclusiva para Venezuela con Ingrid Betancourt. Ingrid le preguntaba, la FARC le robó 6 años de su vida. ¿Usted siente que la ha recuperado en este momento? Bueno, yo he vivido mi vida intensamente, aún en cautiverio. Ujú. Desarrollé otras facetas de mi personalidad. Cambié muchas características de lo que yo era, que pude, digamos, eh, mejorar digamos, trabajar, pero la vida siempre la he vivido plenamente y aún los años de retiro fueron unos años de una intensidad emocional muy fuerte porque estaba reconstruyendo mi familia. Y Mm. cuando vuelvo sigo otra vez, es decir, yo creo que eso, eh, yo le agradezco a la vida, si se quiere, lo que me ha dado. Tengo una gran gratitud de estar viva y libre. Eh, Siento que a mí no me quitaron nada. Es decir, tuve un momento, entre paréntesis, muy doloroso, donde me alejaron de mis hijos, de mi familia, de mi país, pero en mi ser siempre estuve aprendiendo y creciendo y combatiendo la vida, pues, en la actividad de la vida. Se habla siempre del secuestro, pero se habla poco del después, ¿no? De recomponer esas heridas internas. ¿Cómo fue ese proceso y qué quedó, ¿no? Porque secuelas seguramente quedaron. Yo creo que nadie después de esa experiencia regresa igual. Sí, no, yo tengo, obviamente, y soy muy consciente de las secuelas que tengo y de los traumas que llevo y de las reacciones eh, psicotraumáticas que aparecen en momentos eh, cuando hay ciertos sonidos, ciertos olores que hacen que mi cuerpo reaccione de una manera muy violenta. Eso yo vivo con eso. Tengo también secuelas, digamos, físicas de enfermedades que llevo y que nunca se van a curar, pues ya son, es decir, tengo que manejarlas, administrarlas. Eh, y eso es así. Eh, pero siento también que he podido decidir yo quién quiero ser, a pesar de todo. Y he escogido un camino de perdón muy difícil. No siempre he logrado el objetivo de perdonar, Mm. pero lo he tratado y lo sigo tratando y lo seguiré tratando. Es decir, yo creo que eso es un camino más que un logro. Y siento que todo es un aprendizaje y que estamos acá para cambiar y para cambiar nosotros mismos, para cambiar al mundo. Y creo que en esas, hasta el último soplo de vida, estaré bregando eh, en lograr ser la mejor versión de mí misma, si se quiere, ¿no? ¿Los llegó a perdonar a sus captores? Intelectualmente sí, Mm. hago la diferencia porque intelectualmente yo entiendo el contexto, entiendo la situación, eh,
entiendo las dificultades que ellos tienen y cómo ellos siguen secuestrados de ese mundo al cual pertenecieron. Esto es muy, es decir, hay muchas facetas en esto. Emocionalmente hay veces que siento el dolor cuando vuelven los recuerdos y muy importante es cuando veo el sufrimiento de mis hijos, cuando vuelve y vuelve a la superficie su reclamo y su dolor. En esos momentos sí, siento el peso, Sí. pero creo que este es un camino, es decir, el perdón, la voluntad del perdón ahí está. Más difícil es la reconciliación, fíjate. La reconciliación es más difícil porque es estar frente al otro Mm. y poder sentir como que da un paso que hace que uno se siente reconocido en su sufrimiento por el otro. Y eso es algo que no he sentido con las FARC. Es decir, he tenido una reunión, solamente una con ellos, y me sentí en una pantomima. Es decir, sentí que ellos no estaban en lo que yo estaba y otros compañeros míos es decir, que han vivido víctimas de las FARC, tuvieron esa misma sensación, es decir, de nosotros estar muy dispuestos con el alma en la mano y sentir que ellos estaban en otra cosa. Aquí la pregunta es, ¿puede un guerrillero cambiar? Yo creo que sí, yo creo que el ser humano puede cambiar. Es que las prisiones mentales hay que irlas como identificando. Y yo creo que, por ejemplo, en los miembros del secretariado, la prisión mental que ellos tienen es ideológica. Ellos están metidos en un sistema en el cual tienen que justificar eso por lo cual cambiaron su vida, porque la decisión de haber sido guerrilleros fue una decisión libre que ellos tomaron y fue libre también la decisión de causar el daño y de los crímenes que ellos cometieron. Entonces, para ellos mirarse de frente y entenderse ellos como protagonistas de ese mal que produjeron, les cuesta mucho trabajo. Entonces ellos se van de para atrás y dicen, eso fue la guerra, eso fue lo que nos tocó, o lo hicimos por defender el pueblo. Esas son abstracciones mentales de las cuales ellos tienen que salir y ellos tienen que preguntarse en el alma de ellos como ser humano, ¿qué los llevó a eso? Fue ver una dificultad, es decir, muchos de ellos vivieron cosas difíciles de su vida, también fueron agredidos, víctimas también de la violencia. Otros lo hicieron por rencor o simplemente lo hicieron por decisión ideológica. Pero llegar a establecer cuál es el mecanismo que lleva a un ser humano a encadenar a otro a un árbol durante años y tratarlo como un perro, es decir, ¿cuál es la justificación? ¿Cómo llega uno a entender el alma de un ser humano que no quiere entenderse a sí mismo? Entonces ahí es donde la reconciliación es difícil. Eh, yo estuve leyendo específicamente, pero que usted decía que usted para sobrevivir su obsesión fue escaparse. Pero hay algo que dijo que de alguna manera no saber a quién creerle, quién lo manipulaba, quién le mentía, quién la iba a traicionar, conformó una paranoia en las relaciones humanas, ¿no? Y yo leyéndola a usted, cuando dijo esta declaración, me preguntaba, bueno, uno realmente después de haber conocido la maldad, me está describiendo, estuvo encadenada, la encadenaron años a un árbol, más todo lo que tuvo que pasar en la selva, víctima de todo tipo de maltrato psicológico y físico, uno llega a reconciliarse con el ser humano después de que conoció la miseria humana. Sí, claro, uno se reconcilia con el ser humano, pero uno es una reconciliación de ojos abiertos, es decir, de saber que el ser humano es capaz de cualquier cosa. Y ahí es donde uno, es decir, el ejercicio también es buscar la luz en todos los seres humanos, porque todos tenemos una parte de sombra. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de la política, ¿esto cómo se traduce? Se traduce en un escepticismo ilustrado. Es decir, cuando yo apoyo a Rodolfo Hernández, lo hago sabiendo, es decir, conociendo las limitaciones de ese espacio, donde hay un acuerdo fundamental contra la corrupción. Pero yo no estoy, es decir, es un riesgo que tomo,
porque yo no estoy blindada contra una traición. Y las traiciones es lo más común y corriente en la política. Entonces, y sin embargo, tenemos que seguir adelante y tenemos que confiar y tenemos que unirnos, porque si le queremos ofrecer a Colombia una alternativa diferente, tenemos que poder establecer puentes de confianza para poder armar proyectos de unión y ofrecerle algo a Colombia. Entonces, estas son, es decir, obviamente que el ejercicio de la política después de la selva es mucho más complicado en términos personales. ¿Qué fue lo más duro de su secuestro? Estar secuestrada, es decir, el tiempo, la incertidumbre, el dormir con la muerte a diario, es decir, estar en una situación de desprotección y Incertidumbre. de incertidumbre constante, sí. Yo veo que tiene usted colgado un crucifijo. ¿Cómo era su relación con Dios en ese Bueno, momento? mi relación con ¿Hubo Dios cambió distancia? mucho. Mi relación con Dios cambió mucho. Eh, Al principio, cuando me entero de la muerte de mi papá al mes de mi secuestro, yo entro en una rebelión, en una guerra, en una confrontación muy fuerte con Dios. Fue muy curioso, entre otras, porque era una voluntad de no creer en Dios y al mismo tiempo la pelea con él obviamente implicaba que creía en él. Era muy complicado mentalmente y emocionalmente. Esto fue un año muy, muy duro de confrontación, eh, de mucha rabia, de mucho dolor, de mucha desesperanza. Y me acuerdo el momento en que de pronto hay como un despertar y pensar, bueno, pero el tema no es ese. El tema no es ese. El tema no es porque a mí, porque yo, esa injusticia que uno lo revienta a uno, sino cómo enfrentar esto, porque esto va para largo. ¿Cómo? Y ahí el descubrimiento de esa fuerza y de ese apoyo que es la fe. Eh, y realmente yo pienso que ahí es donde descubro una relación con Dios que nunca me esperé en términos de sentir que habían respuestas. Es Mm. muy curioso esto porque eh, obviamente yo hago parte de una educación muy cartesiana, si se quiere, donde hay un marco de reflexión y donde, es decir, Santo Tomás, ver para creer, es cosas muy, muy de mucho escepticismo, de mucha duda. Y la selva me pone constantemente en confrontación con realidades que son realidades espirituales, pero en la vida física, en lo real. Entonces, ese tránsito para mí fue muy curioso, razón por la cual cuando me liberan pienso en estudiar teología, como para tratar de entender si esto es algo que sucede a todo el mundo o es algo, o me lo inventé, o tener perspectiva de todo lo que me sucedió. Y, y, bueno, este es un camino que me ha llevado a una certeza de la existencia de ese Dios en el cual creo. Sé que se tiene que ir, Ingrid. Le hago solo dos preguntas más. ¿Qué fue lo primero que le dijo a sus hijos cuando se reencontró con ellos? ¿Recuerda? No, no recuerdo, pero sí recuerdo el gesto y recuerdo la admiración que sentí de verlos tan grandes, tan hermosos. Me impactó su fuerza, no sé, yo no sé qué les dije, pero sé que me los comí a besos. Hacer eh, la guerrilla o qué puede hacer la guerrilla para devolverle el tiempo porque cuando usted me habla del plebiscito que perdieron, quiere decir que hay muchos que no la acompañan en ese perdón, o al menos no perdón sin justicia. Hay gente que no quiere que los guerrilleros recorran el camino de la política, sino más bien de la cárcel, que no tengan, digamos, ese espacio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pueden hacer ellos para, diría yo, devolverle el tiempo que les arrebataron? ¿Y qué puede hacer usted también para recuperar ese tiempo que no volverá? No, yo no espero nada de ellos, no porque no puedan, no pueden devolver el tiempo, yo tampoco.
no me lo pueden restituir y bueno, eso digamos que es una ecuación de vida. Pero, ¿qué necesitamos las víctimas? Es decir, primero necesitamos la verdad, no la verdad jurídica, la verdad histórica, la verdad humana. Esa verdad es muy importante para nosotros de los hechos, de lo que sucedió, de las narrativas, porque son narrativas muy violentas en Colombia, de revictimización de las víctimas. Esto es algo que he compartido con muchísimos de mis compañeros de cautiverio y también de otros que fueron víctimas de las FARC. Eso es lo primero, la verdad humana. Y segundo, bueno, y en esto yo no lo rebajo, porque hay una especie como digamos, de narrativa de que lo económico no hay que pedirlo, que eso es feo, que eso es algo que indebido, es decir, y no, es decir, realmente la reparación económica es una manera de resarcir el tiempo. Lo económico en realidad es tiempo materializado, es el tiempo de nuestro trabajo, es el tiempo de nuestra vida, es la acumulación de nuestros esfuerzos. Una reparación económica es necesaria para las víctimas. Bueno, Yo tengo ya que despedirte, Ingrid, porque sé que tienes que ir a otra entrevista. Te agradezco mucho que hayas tomado este tiempo para conversar conmigo y con Venezuela. tan bella, Shelly, mil gracias. Un abrazo a todos los venezolanos, que los quiero muchísimo y que espero que muy pronto podamos volver a unir a nuestros países. Ojalá y así sea. Gracias, Ingrid. Greta Curación, mi invitada esta mañana en exclusiva para Venezuela. Hacemos una pausa, ya volvemos.